les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan en este breve audio. Quiero hablar un poco acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación, y esto nos basaremos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 8, verso 31 al 39, precisamente de la carta de Pablo a los romanos. Es ahí donde el apóstol Pablo empieza diciendo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo inicia diciendo en el verso 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿A qué se refiere Pablo con esta pregunta? Pablo está haciendo un resumen de todo lo que se ha estado hablando del capítulo 5 hasta este capítulo en el que estamos ahora, el capítulo 8. En un sentido, Pablo se refiere a todos y a cada uno de aquellos beneficios que han resultado de la justificación por la fe en Jesucristo, esto que nos lleva a la misma salvación. Uno de estos beneficios, dice Pablo en el capítulo 5, verso 1 de la carta a los Romanos, es que ahora tenemos paz para con Dios. Ya no hay enemistad, ya no somos aborrecedores de Dios ni estamos bajo la ira de Dios. Ahora somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Otro beneficio es que como justificados tenemos entrada por esta misma fe a esta gracia, es decir, la salvación, en la cual nos mantenemos firmes. Además, Pablo dice que nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, pues tenemos por cierto que aquel día en que el Señor venga, los que son justificados estarán con Él por la eternidad. También Pablo agrega en el verso 3 de este capítulo 5 que nos gloriamos en las tribulaciones. Y ya en el capítulo 8, en el verso 1, Pablo nos dice que no tenemos condenación todos aquellos que estamos en Cristo, que hemos sido justificados y por lo tanto en el tiempo futuro esperamos nuestra glorificación. Y todo esto perfectamente planeado desde antes de la fundación del mundo, como lo mencionamos anteriormente. Y debo de decir que no es por una razón de un preconocimiento de parte de Dios, como afirman algunas doctrinas que otorgan al hombre la capacidad de ser corredentores de sí mismos, es decir, que deciden si son o no son salvos. Esta predestinación a tener este beneficio de la salvación es en función de su amor y de su santa voluntad. Nunca ha sido en función de nuestro amor por Dios y de nuestra santa voluntad para ser salvos. Pablo lo dice de esta manera en la carta que le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pablo enfatiza claramente a Timoteo que fue él el que nos salvó y fue él el que nos llamó, no porque nosotros lo hubiésemos escogido a él o hubiésemos realizado alguna obra que mereciera tal beneficio, sino que esto fue por el propósito suyo. ¿Se da cuenta? Esto va de la mano con Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Es ahí donde el apóstol Pablo dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. Fíjense en esto, a los que antes conoció también los predestinó. ¿Cuál es el propósito de esta predestinación? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito suyo, no el propósito nuestro. Y agrega diciendo el apóstol Pablo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo escribe en el capítulo 2, verso 13 al 14 de esta forma: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, conocidos por el Señor,
de que Dios os haya escogido desde el principio, esto es decir, antes de la fundación del mundo, para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Dios omnipotente ha estado trabajando en todas las cosas para que todas estas cosas obren para nuestro bien, y esto va conforme al propósito que Él tiene para los que le aman. Y esto debe de quedarnos muy en claro, pues el Señor no nos predestinó ni nos llamó para ver si podríamos ser salvos, o a ver si seríamos salvos, o a ver si alcanzaríamos la salvación. No, hermanos, de ninguna manera. Él mismo es el que nos justificó y Él mismo es el que nos salvó, de tal manera que nada de sus planes serán frustrados. La salvación, entonces, desde este punto de vista, es segura para sus escogidos. Job capítulo 42, verso 2, en la versión La Biblia de las Américas, dice: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos pueden ser frustrados. Pablo sabe que nada podrá quitarnos esta salvación tan grande, pero también sabe Pablo que la iglesia será atacada por falsas enseñanzas y que además de eso, la iglesia no estará fuera de la lista de aflicción, de angustia y aún de oposición. Por el contrario, dice el apóstol Pablo en el verso 36 del capítulo 8, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero hermanos, cuando leemos Job 42:2 en la versión La Biblia de las Américas, miramos que ninguno de sus propósitos será frustrado. Por lo tanto, mis hermanos, el verso 31 que dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este verso que Pablo menciona aquí es como si estuviera motivando a los hermanos de la iglesia en Roma a pensar en todo lo que ha mencionado desde el capítulo 5 hasta este capítulo 8, verso 30 de esta carta a los romanos. Esto era para fortalecerles en eso que ahora ya conocían y que va en relación al propósito de Dios en nosotros, es decir, nuestra salvación. Y en respuesta a la pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Pablo les dice: nada tenemos que temer, pues la victoria está de nuestro lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Además de todo esto, Pablo agrega más argumentos para respaldar esta doctrina de la salvación y dice en el verso 32: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Esa garantía de que las bendiciones que Dios nos ha dado y que nos llevan a su propósito, esa garantía es el Hijo de Dios, aquel a quien el Padre no escatimó para darlo en sufrimiento y en sacrificio por todos nosotros. Vean la magnitud de esto. Dios Padre entregó lo más amado, su propio Hijo, y lo entregó por sus propios enemigos, por aquellos que le aborrecían, por aquellos que no le buscaban, por aquellos que solo lo que merecían era ira para el día de la ira. Es por nosotros, mis amados hermanos, que Dios entregó a su Hijo, su único Hijo, en el cual Él tiene complacencia. Y si Él hizo esto, dice Pablo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si fue capaz nuestro Dios de dar a su amado Hijo, el justo, para ser sacrificado y derramar hasta la última gota de sangre por el injusto, si Dios fue capaz de esto, es porque el sacrificio de su Hijo es suficiente para salvar eficazmente a los escogidos, y juntamente con ello les dará todas las cosas para que la imagen de su Hijo sea perfeccionada en ellos y le disfruten y se deleiten en Él. Pero si esto parecieran pocos argumentos para fortalecer esta doctrina de la seguridad de la salvación en el creyente, en el verso 33 y en el verso 34 agrega esto Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Estos escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo son los que Pablo ha estado mencionando anteriormente. Aquellos que son justificados por la fe en Jesucristo, capítulo 5, verso 1. Los que están en Cristo, Romanos capítulo 8, verso 1, los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 8, 14, estos son hijos de Dios, estos son los escogidos, los que aman a Dios. Pablo hace dos preguntas: ¿quién acusará y quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios mismo ya los escogió con un propósito eterno y además los justificó por medio de la fe en su Hijo, ¿quién podrá acusarlos y condenarlos? Miremos lo que dice Zacarías capítulo 3, verso 1 al 5 en el Antiguo Testamento. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová,
y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, el que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Cuando Dios justifica a una persona, mis amados hermanos, todas las acusaciones pierden su validez. Entonces, ¿quién acusará ahora a los escogidos de Dios? La respuesta a esta pregunta resalta aún más cuando Pablo dice en el verso 34: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo está diciendo aquí que el juez justo ha declarado que no hay acusación ni condenación válida para los que están en Cristo, pues su Hijo, Cristo Jesús, es el que murió en rescate por muchos, y por causa de su sacrificio son borrados los pecados de sus escogidos. Pero no solamente Cristo murió, dice Pablo, sino que también resucitó, y esto es garantía de esa salvación tan grande con la cual el Señor nos ha sellado por su Espíritu Santo. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 4: Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pero mis amados hermanos, como Cristo no solamente murió, sino que también resucitó, dice Pablo, esto deja fuera toda acusación y condenación para sus escogidos. Y mis hermanos, si estas garantías de salvación no fueran suficientes para la mente finita de los cristianos en Roma, y aún para usted y para mí, Pablo añade que el Señor está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. ¿Se imagina? No solo tenemos de nuestro lado al juez justo de toda la tierra y del universo entero, sino que también tenemos de nuestro lado al mejor abogado del universo, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2, verso 1: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y ahora, este abogado llamado Jesús, quien pagó el precio de nuestros delitos, Él está sentado a un lado del juez justo, y curiosamente dice Juan capítulo 5, verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, al abogado. Y este abogado, quien es el Hijo del juez, está permanentemente intercediendo por nosotros, dice Pablo, y aún el escritor a los Hebreos lo menciona. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se imaginan al Hijo del juez intercediendo por nosotros? ¿Acaso no escuchará el Padre a su Hijo en sus plegarias? Por supuesto que sí. Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 42, en la primera parte: Yo sabía que siempre me oyes. Ahora dice Pablo en el versículo 35 al 37 del capítulo 8 de la carta a los Romanos: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la pregunta que hace Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo?, Pablo no se está refiriendo a tu amor por Él, sino al amor de Él por ti. El amor que tú y yo le debemos al Señor está afectado por una carne que no ha sido redimida todavía, la cual presenta un amor deficiente. Pero el amor del Señor Jesús por ti y por mí como sus escogidos, nada lo podrá quitar, ni siquiera levemente modificar, pues este amor es indestructible. Pablo menciona en el verso 37, en la segunda parte, y menciona el origen de este amor: por medio de aquel que nos amó. No es, hermano, por medio de tu amor por Él, de ninguna manera. ¿Quién es el que nos amó? Cristo. Y en el verso 39 el apóstol Pablo nos dice: nada nos podrá separar del amor de Dios, no de nuestro amor por Él, insisto, sino del amor de Dios, el cual lo manifiesta por medio de nuestro Señor Jesucristo.
En 1 de Juan capítulo 4 verso 10 nos dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el verso 19 agrega, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, hermanos, el cristiano verdadero ama a Dios, aunque de una manera imperfecta, pero le ama. Si nosotros nada pudimos hacer para ser salvos, y toda obra de salvación descansó en el Señor, es de igual manera que la salvación descansando en Él, nosotros nada podemos hacer para perderla. ¿Qué mayor seguridad de la salvación que esta, mis hermanos? Nuestra seguridad de la salvación no descansa en nuestro imperfecto amor por Él, sino que descansa en que Él nos eligió a nosotros y no nosotros le elegimos a Él. Descansa en que Él nos amó primero y no que nosotros le amamos primero a Él. Nuestra seguridad de la salvación descansa en su amor eterno por nosotros. Y es por esta causa de ese maravilloso amor con que nos amó desde antes de la fundación del mundo, que Él nos preserva aún en medio de las circunstancias más adversas. Pues ni las tribulaciones o las angustias, ni las persecuciones, ni las carencias de alimento o la carencia de vestido, ni el peligro o la espada nos podrá separar de ese amor de Dios. Si recordamos el capítulo 8, verso 28 de la carta a los Romanos, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, hermanos, lo que Cristo produce en nosotros en medio de la tribulación, según Romanos capítulo 5, verso 4 y según Santiago capítulo 1, verso 1, es paciencia. Y esta paciencia, dice Pablo a los romanos, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos da Cristo en medio de las aflicciones? Juan capítulo 16, verso 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Qué produce Cristo en medio de las aflicciones? Paz. Y agrega diciendo en este mismo verso 33 de Juan 16, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que en medio de las aflicciones, nuestro Señor nos produce paz, pero también nos produce confianza. Y en medio de la persecución en el cristiano, según Mateo capítulo 5, verso 10 al 12, nos llama bienaventurados, pero luego también nos dice que nuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, mis hermanos, en todas estas angustias, aflicciones, hambre, desnudez, peligro, etc., Dios está trabajando para que todas ellas obren para nuestro bien. Estas aflicciones, lejos de separarnos del amor de Dios, lo que hacen es fortalecernos en ese perfecto amor. Pablo dijo en Romanos 8:18 que él tenía por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o las angustias, hambre, desnudez, peligro del tiempo presente, no eran de ninguna manera comparables con la gloria venidera que en nosotros había de manifestarse. Ni siquiera la muerte misma logrará separarnos, hermanos. Más bien la muerte lo que hará será llevarnos a la presencia misma de nuestro Creador. Para el creyente, decía Pablo, la muerte será ganancia. Filipenses capítulo 1, verso 21. En todo esto que nos ha estado presentando Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, nos brinda seguridad y confianza en la salvación. Una salvación, hermanos, provista por nuestro Dios por medio de su Hijo Jesucristo. De tal manera que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso en el verso 37 agrega el apóstol Pablo diciendo: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores, hermanos. Pero no lo somos por nuestros medios, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues es Dios el que ha trabajado en todas las cosas para nuestro bien, es Él el que nos preserva para llevarnos hasta el día de Jesucristo. De manera que si nuestra salvación no dependió de nosotros sino del Señor, entonces la preservación de esta salvación tan grande tampoco dependerá de nosotros. Es por esto que el apóstol Pablo agrega en los versos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En estos versos, mis hermanos, si usted se ha dado cuenta, Pablo no está diciendo que él supone que la salvación se llegará a perder o no se llegará a perder. No, hermanos. Pablo no está diciendo eso. Pablo está totalmente convencido y seguro en este verso 38 que dice: estoy seguro de que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios, de que nada, absolutamente nada nos puede arrebatar esa salvación comprada en la cruz y destinada para sus hijos,
desde antes de la fundación del mundo. El Señor Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27 al 29, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ni siquiera las aflicciones, las angustias, las persecuciones o el peligro, ni la muerte misma podrá hacerlo, porque simplemente nada ni nadie puede ser más poderoso que las manos de mi Padre. La salvación que Él da es totalmente segura, de manera que llegar a dudar de ello es pecado, hermanos. Si tú eres hijo de Dios es porque eres guiado por su Espíritu y has sido adoptado a la familia de Él. Es porque su Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres su hijo. De manera que siendo ahora hijo eres heredero con Dios y coheredero con Cristo Jesús. Y esa herencia implica la seguridad de la salvación. Dios te bendiga y te guarde en este día. Tu hermano en Cristo, pastor hermano Mario Chaparro Duarte.